El día de hoy vamos a presentar junto a mis compañeras Natalia Ceros y Paula Luna el caso clínico referente a la patología trauma craneoencefálico. Entonces tenemos un paciente masculino de 24 años que refiere accidente automovilístico donde conducía una motocicleta. Este choca con un camión sufriendo un trauma craneoencefálico. Trauma en miembro superior izquierdo con fractura ocular izquierda, fractura distal del húmero izquierdo, fractura de radio y cúbito izquierdo, fractura de los metacarpianos de la mano izquierda, la fractura de falange proximal del cuarto dedo izquierdo, fractura de la tibia del miembro inferior izquierdo. También presenta un daño completo del plexo braquial de su miembro superior izquierdo y un pseudo meningocele cervical congénito que este va a comprimir la médula espinal como secuelas. Hay una pérdida de la movilidad y sensibilidad en el miembro superior izquierdo y una disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores. Entonces, este paciente pues ingresa al servicio de fisioterapia en silla de ruedas y también utiliza un cabestrillo en su miembro superior izquierdo. Hay presencia de dolor neural en su miembro superior y para los miembros inferiores, tanto en derecho como en izquierdo, presenta una nota de 3 para el psoas ilíaco y una nota de 3 más para el cuádriceps en el examen muscular. En la parte del mini mental test presenta una puntuación de 28. Su tensión arterial está de 120/70, la frecuencia cardíaca 80 y la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. No realiza marcha independiente, él solo se sostiene de pie por un breve tiempo. A la escala análoga visual para evaluar el dolor presenta una puntuación de 8 de 10 en miembro superior izquierdo. En la parte de la sensibilidad va a presentar una anestesia en el miembro superior izquierdo, en hombro, codo, mano, dedos y en el tronco del hemicuerpo izquierdo. Y en los miembros inferiores, en el izquierdo, va a presentar una hipoestesia. Este paciente pues adopta la posición de sedente y bípeda con ayuda, hay una disminución de la estabilidad y la movilidad controlada y destreza. En el índice de Bartel tenemos una puntuación de 40, esto nos da un resultado como una dependencia en los traslados de silla a cama y la deambulación de subir y bajar escaleras. Y como antecedentes farmacológicos tenemos la prevalina, el tramadol y antecedentes familiares, una hipotensión arterial por parte de la abuela. El trauma craneoencefálico es una afectación en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de la conciencia, y esto conlleva a la alteración de las habilidades físicas, cognitivas y emocionales del individuo. Los tipos de trauma son: el primero es una conmoción, que es una alteración transitoria irreversible del estado mental tras un traumatismo. El segundo son las contusiones cerebrales, que son hematomas cerebrales y se producen de mayor tamaño con edema cerebral. También tenemos el daño axonal difuso, que se produce cuando existe desaceleración rotatoria determina, y estas fuerzas de cizallamiento pues provocan una ruptura difusa y generalizada de las fibras axonales y de las vainas de mielina. Esto más que todo puede producirse cuando a los niños o a los bebés se les sacude de una manera rápida. El cuarto tenemos como hematomas, que pues son colecciones de sangre alrededor o dentro del encéfalo. Estas se pueden dar a nivel subdural. Existen dos tipos de trauma craneoencefálico: los abiertos y los cerrados. Los abiertos es cuando hay exposición de las meninges y pues hay obviamente una penetración del cuero cabelludo. Y el cerrado es cuando no existe compromiso de las meninges, es superficial y existe una aceleración y desaceleración rápida del cerebro. Para realizar el diagnóstico de un trauma craneoencefálico se puede hacer mediante un TAC o una resonancia magnética, y también se puede aplicar la escala de Glasgow, que divide el trauma craneoencefálico en leve, moderado y severo. Los signos y síntomas del trauma craneoencefálico son la visión borrosa, la falta de coordinación motora, la dilatación de la pupila, las convulsiones, los problemas de memoria, el dolor de cabeza, las náuseas y vómitos, y los acúfenos, que son sonidos en los oídos.
Algunas causas de los traumas cráneoencefálicos pues pueden ser accidentes laborales en el hogar, al aire libre o hacer actividades de ocio. También puede ser agresión física provocada pues por una persona, caídas y accidentes de tránsito que pues últimamente son los que se ven más reflejados en la actualidad. Epidural e intracraneales. Tenemos por último las fracturas de cráneo, que pues son lesiones penetrantes que implican una fractura pues a nivel de los huesos del cráneo. Entonces, en la fisiopatología tenemos como en primer lugar una lesión cerebral primaria que es producida por el impacto directo, el cizallamiento o una rotación, depende del traumatismo que al paciente se le vaya a ofrecer. Entonces, en este podemos tener una fractura de cráneo, una conmoción cerebral, una contusión o laceración cerebral y una hemorragia cerebral. En la lesión cerebral secundaria, pues tenemos que ya tenemos la pérdida de la capacidad de regulación vasomotora cerebral, y el factor más importante pues en esta lesión secundaria es la reducción de la perfusión cerebral. Acá tenemos pues signos o síntomas como la hipercapnia, que es la fiebre, las alteraciones de la homeostasis del cuerpo, la hipo o la hiperglicemia, la acidosis, los hematomas y las hemorragias parenquimatosa u obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Y por último, pues tenemos la lesión cerebral terciaria, que es cuando ya hay una muerte cerebral derivada por cascadas bioquímicas, ya que en este caso no se produce primero no se produce una buena oxigenación en el cerebro, entonces lo que produce una necrosis y después de esto pues conlleva a la muerte cerebral. Bueno, entonces cuando este paciente ingresa al servicio de fisioterapia se le realiza pues la valoración mediante los test y medidas. Entonces a este paciente se le evaluó las características antropométricas, en este caso pues le evaluamos lo que fue la talla, el peso y demás. También dentro de los test y medidas evaluamos la parte de la tecnología de asistencia, por medio como el paciente utiliza silla de ruedas y cabestrillo, entonces a la interpretación de esto pues se observa pues la necesidad que tiene el paciente de utilizar pues esta tecnología de asistencia, ya que el accidente o como quedó el paciente pues fue en un estado grave que realmente no le permite ser independiente, tiene que utilizar pues estas ayudas, ¿no? En la parte del equilibrio, al paciente se le aplicó el test de Tinetti, le dio como resultado el riesgo relativo de caída, y se interpreta como que el paciente pues presenta que no realiza marcha independiente y pues según el caso clínico y según la evaluación que se le realizó, solo se mantiene de pie por un breve tiempo. En la parte de la circulación arterial, venosa y linfática se le evaluaron la parte de los signos vitales. Entonces aquí pues tenemos que la tensión arterial está en 120/70 y la frecuencia cardíaca en 80 latidos por minuto. Consideramos que a la interpretación el paciente se encuentra mediante los rangos normales. Evaluamos también la integridad del nervio periférico y craneal. En este caso evaluamos los pares, hicimos la evaluación de los pares craneales, evaluando el nervio óptico, el nervio oculomotor y el nervio troclear. Entonces, pues debido a que el paciente presentaba una fractura ocular, pues aquí a la evaluación el paciente no generó respuestas motoras. En la parte de la marcha, en el área de la marcha, pues se evaluó por medio nuevamente del test de Tinetti, por medio de la observación y los índices de marcha. Y a la interpretación se obtuvo que el paciente pues no realiza marcha, como ya lo describían anteriormente, la historia clínica, y pues él se encuentra en una posición bípeda por un periodo corto de tiempo. En la integridad tegumentaria valoramos la escala de cicatrización, pues ya que el paciente presenta múltiples fracturas en su miembro superior izquierdo, entonces a la interpretación consideramos que el paciente se encuentra en un proceso de cicatrización. En la parte de las funciones mentales, se evalúa al paciente por medio de la escala del estado mental, que es el Mini Mental Test. A resultado nos arrojó 28 puntos y como interpretación se dice que no existe un deterioro cognitivo en el paciente. En la parte del desempeño o rendimiento muscular,
se le evaluó al paciente por medio del examen muscular manual, dando como resultado una nota de 3 más en cuádriceps y un 3 más de el psoas ilíaco. Al resultado se evidencia una debilidad muscular. En la parte de dolor se evaluó por medio de la escala análoga visual, dando un resultado de 8 de 10. Entonces, más que todo, los resultados fue para el dolor referido del paciente en la parte del miembro superior izquierdo, pues ya que vemos que fue la zona más afectada del accidente que tuvo el paciente. En la parte de la postura se evaluó las transiciones de supino a sedente y de sedente a bípedo, encontrando como interpretación que el paciente pues adopta estas posturas pero con ayuda y se ve una disminución en la estabilidad al realizarlas. En el rango de movimiento evaluamos las pruebas de rango de movimiento y a la valoración dio como resultado pues que el rango de movimiento se va a encontrar disminuido en miembros superiores. En la integridad refleja se hizo la evaluación del tono muscular por medio de la escala de Ashworth y se encontró que el tono pues se encontraba normal, no tenía hipotonía ni hipertonía, a pesar de que de pronto por estar en silla de ruedas y demás o por sus fracturas vaya a presentar una atrofia muscular, el tono se encontró pues en un estado normal. En la parte del autocuidado y vida doméstica se aplicó el índice de Bartel, dando como un resultado de 40 y dando un resultado de dependencia. Entonces, vemos que el paciente no puede realizar por sí solo pues sus actividades de la vida diaria. También hay que tener en cuenta que el paciente ahorita tiene aditamientos externos que pues por medio de la intervención va a aprender a utilizarlos el tiempo que sea necesario. En la integridad sensorial aplicamos las pruebas de sensibilidad y se encontró que el paciente presenta anestesia en miembro superior izquierdo, en la parte de hombro, codo, muñeca y dedos, y hipoestesia en miembro inferior izquierdo. ¿Sí? Entonces a esto se da la interpretación de que el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad. Y pues como para finalizar en la parte de ventilación y respiración, pues vemos los signos respiratorios. En este caso pues encontramos la frecuencia respiratoria que está por 16 respiraciones por minuto. Como objetivo principal de la intervención de este paciente, tenemos que debe recuperar la funcionalidad adecuada para las actividades de la vida diaria. Uno de los objetivos específicos sería incrementar la fuerza muscular, otro sería mejorar el patrón de la marcha, mejorar el equilibrio y la coordinación y incrementar los rangos de movilidad articular con disminución de retracciones. Vamos a iniciar con la facilitación neuromuscular. Entonces el paciente va a estar en una posición supina. Vamos a indicarle que abra la pierna, o sea, la lleve a una abducción, que la rote internamente y vamos a hacer flexión. De esta vamos a pasar a una extensión. El paciente eleva la pierna, la va a pasar por encima de la otra pierna y va a rotar externamente. Eso va a ser una vez. Lo vamos a llevar a que lo repita. Cambia. Vamos a hacerlo 10 veces. Le vamos a empezar a colocar resistencia. Entonces, empújeme la mano derecha, empuje, suba, suba, suba. Muy bien. Rota. Perfecto. Y lo va a abrir y hacemos lo contrario. Entonces, empújeme la mano izquierda hacia afuera, no hacia abajo. Muy bien, eso es. Y descansa. Esto lo va a repetir 10 veces. Va a realizar 5 series. La progresión de este ejercicio sería con un Theraban, dependiendo la fuerza y la resistencia que tenga el paciente, para incrementar más la fuerza muscular y la resistencia de los ligamentos. Listo. Vamos a enseñar al paciente a que haga su cambio de posición de supino a sedente. Entonces lo primero que debemos hacer es su lado lesionado, hay que recordar que es el lado izquierdo, entonces el cual está fracturado. Esta mano no se va a mover. Entonces él va a rolar hacia su lado derecho, va a girar. ¿Listo? ¿Listo? Lo primero que va a hacer, se supone que esto lo vamos a enseñar para que lo haga solo cuando uno ya no esté. Entonces ahí va a bajar sus piernas, muy bien, y con el codo que está apoyado en la cama se va a empujar. Muy bien, eso es. Entonces aquí vamos a empezar a manejar el equilibrio. Hay que recordar pues que es con mucho cuidado. Esta mano se va a apoyar y vamos a manejar el trabajo de core y
el tronco para que él recupere ese equilibrio que está perdido. ¿Listo? Claramente se va a ver alterado porque pues su otro miembro no le está funcionando en estos momentos. Entonces vamos de anterior hacia posterior, muy bien, y hacia lateral. Aquí en esta mano vamos a bajar para activar los propioceptores del miembro. ¿Listo? De lado, muy bien. Descansa. Vamos a recordar que el paciente tiene una lesión en todo su hemicuerpo izquierdo. Su brazo lo tiene completamente anestesiado y tiene hiposensibilidad en su miembro inferior izquierdo y parte del tronco. Entonces, para esto, recordemos que tenemos las técnicas de Ruth para mejorar esa sensibilidad del paciente. Usted le puede aplicar las técnicas según como usted vea la tolerancia del paciente. ¿Listo? Vamos a continuar con la técnica de Boat para para el entrenamiento de marcha. Entonces vamos a colocar de pie al paciente. Hay que recordar que, como ya les he venido diciendo, que no tiene tanta sensibilidad en las piernas, usted le tiene que adecuar cómo va a ser el apoyo de su pie. ¿Listo? Le va a generar una presión para que él sienta que tiene los pies en el piso. ¿Listo? Para facilitárselo. Entonces el paciente se va a poner de pie, vamos arriba. ¿Listo? Los agarres son muy importantes para no lastimarlo. Muy bien. ¿Listo? Usted, fisioterapeuta, se va a hacer atrás del paciente. El paciente va a girar. Eso, muy bien. Su mano izquierda va a estar en el abdomen y su mano derecha va a estar sobre el trocánter mayor del fémur. Entonces, el paciente va a ir dando el paso y a medida que el paciente da el paso, arranque, usted va a llevar la cabeza del fémur hacia abajo. ¿Listo? Nuevamente, da el paso y baja. 1, 2, muy bien. 1, 2, muy bien. 1, 2, se va a devolver. ¿Listo? Nuevamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Otra manera para mejorar el ejercicio del equilibrio y la coordinación, entonces va a ser algo muy sencillo. Con una silla de su casa, el paciente va a estar atrás y el fisioterapeuta debe estar siempre detrás del paciente para que le dé la estabilidad. Entonces el paciente va a tener el equilibrio totalmente alterado, pues porque uno no tiene un brazo, que recuerden que estas posiciones son las que nos dan a nosotros el equilibrio para mantener la sustentación, ¿sí? Cuando hay un tipo de lesión, entonces él lo va a tener totalmente alterado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él se va a ayudar con la silla y va a elevar su miembro inferior, levanta la rodilla, muy bien, y se va a mantener ahí. Usted al principio lo va a sujetar, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, ya descanse. Esa es una vez, ¿listo? Vamos a repetirlo 10 veces, ¿listo? Nuevamente arriba, a medida que usted va incrementando las repeticiones, lo va a tratar de ir soltando para que él vaya haciendo solo el ejercicio. Descansa, son solamente 10 segundos arriba, ¿listo? Entonces va a ser unas repeticiones de 10 segundos, descansa 10 veces, ¿listo? O sea, 10 series, 10 repeticiones. Nuevamente, ya llevamos 2. Arriba, perfecto, se mantiene. El paciente, usted le tiene que estar retroalimentando siempre la postura, porque él va a hacer lo que acabo de hacer mi paciente. Se va a encorvar y va a tenderse a caer. Entonces usted la tiene y le va a decir, aprieta el abdomen, aprieta glúteo y le va a facilitar, ¿sí? O sea, esta técnica que usted le hace para activar los músculos es precisamente para que él active y reaccione todos los erectores de la musculatura de la columna. ¿Listo? Tanto abdominal como los longuísimos, cuadrado lumbar, etc. La posición para el ejercicio del equilibrio sería 1, que usted lo deje solito. 2,
que él al momento de levantar la pierna cierre los ojos y se mantenga por un periodo más largo de tiempo con la pierna elevada y luego soltándose de la silla.